el enojo, pero que ya se va acumulando en nuestro interior, en nuestro ser. Así que yo quiero invitarle a usted a que abra sus Biblias en Efesios capítulo 4. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 26. Creo que lo leyeron también la semana pasada, pero dice aquí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no pases un día enojado. Antes que el sol se oculte, arregla por cuenta. Porque si no vas a dar lugar al diablo. No des lugar al diablo, que el enojo mal manejado es un asidero para Satanás. Pasemos ahora al verso 29, dice: ninguna palabra corrompida. ¿Qué es cuando estamos enojados? Decimos groserías, o palabras ofensivas, o insultos. Y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, al que está a tu lado. ¿Sí? No hablar groserías, ni insultos, ni ofensas, sino dice que tenemos que comportarnos como lo que somos, hijos de Dios, con palabras que edifican. Porque esto hace el verso 30: contrista al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos creen que tienen el Espíritu Santo dentro de usted? Amén. ¿Cómo creen que se siente cuando usted lanza una grosería? Es bonito decir: yo tengo el Espíritu, pero cuando estoy enojado, no. Por eso dice el 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese mal comportamiento que aprendieron de sus padres y que es parte de su vieja naturaleza. Quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira. Aprendiste a gritar, a decir maledicencia y toda malicia. Y verso 32: más bien, como hijos de Dios, dice: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿no? La Biblia nos exhorta a ser benignos. ¿Qué es ser benigno? Buenos. Desear el bien a todos, decir cosas buenas. Dios te bendiga, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien. No, ojalá que te pise el tren o cualquier otro insulto, ¿no? Un creyente debe de ser benigno unos con otros, no importa quién sea, no importa si es su enemigo, su pana o persona que no simpatiza usted tiene que ser benigno uno con otro. Muchas veces somos heridos y ofendidos, ¿no es así? Muchas veces nos decepcionamos y algo despierta en nosotros enojo, molestia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Estamos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas. Le insultan, le ofenden, le juzgan mal, somos heridos de una forma o de otra. Venimos de una vida donde algunos, nuestros padres, no nos trataron bien. Ellos fueron heridos, su supuesta manera de corregir era insultar, voltear, decir groserías, y usted está aprendiendo lo mismo, lo repite, ¿ya? Entonces, venimos en un mundo así. ¿Cómo vamos a ser benignos ahora? ¿Es usted un hijo de Dios? Cada vez que usted suelte una ofensa, una grosería, diga: soy un hijo de Dios. O sea, no lo digo para que usted dude, sino lo digo para que usted reaccione y diga: esto no debo hablar yo, porque esto no es característica de un hijo de Dios. Amén. Pero ¿qué hago con este sentimiento que me molesta? Mi papá me hirió, o mis padres, o mi madre, o mi amigo, o las personas en quien confiaron me ofendieron. Somos ofendidos muchas veces. A veces involuntariamente, a veces voluntariamente somos ofendidos. Como muchas veces en la relación de pareja, ¿no? Como cónyuges nos ofendemos. Somos las personas con que debemos amarnos más, pero a veces la superconfianza nos hace decir lo que sea. A veces somos más cuidadosos con las personas que tenemos cierta formalidad. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está?
pero con la que estamos muy cercanos ya somos capaces de, no, y cosas así. Nos ofendemos tanto y somos heridos unos por otros, nuestros seres queridos, nuestros propios padres. Todo esto nos crea enojo y después nos lleva a ser rencorosos. El enojo, bueno, más adelante vamos a definir, es algo que de iniciativa es producido por un trato, un maltrato, una ofensa. Pero el rencor es algo que se acumula, es una decisión mía decir, estoy resentido con fulano, no le voy a hablar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar nosotros esto si el Señor nos dice que tenemos que ser benignos unos con otros? Cuando estuve en Valencia, una mujer, miembro de la iglesia, muy querida, apreciada, era colombiana, y disculpen los colombianos que perdieron este partido. Y entonces esta amiga colombiana era una mujer alta, morena y firme, muy firme, una mujer muy estricta. Se había casado con un alemán, yo dije que encajaste muy bien, ¿no? Porque el alemán es así también estricto. Pero es interesante que era una mujer que si tú lo ofendías, de un solo bocado te tragaba. De un solo bocado. Ella compró un auto deportivo muy hermoso de último modelo y era tan moderno que ni siquiera pudo tener la placa, así que estaba en un proceso del trámite para sacar ese trámite para legalizar el carro. Sucede que tenía un vecino que es militar, un guardia nacional, y entonces él cada vez que ve ese carro, como él codiciaba ese carro, y como sabía que el trámite no estaba todavía bien, buscaba cómo fastidiarle o decirle, mira, te van a quedar tu carro, o te compro el carro, y así diferentes cosas. Y entonces ella, en una oportunidad que está saliendo, ya les llegó al sumo la ofensa de este hombre. Dice que en ese momento, siendo cristiana, no tenía mucho tiempo en el Señor, pero dice, no, llegó el momento de comérmelo de una sola vez. Me cuenta ella, ¿no? Y me dice, pastor, cuando vi ese hombre que volvió a decirme, apenas dijo la primera palabra, yo abrí mi boca y le dije, ¿qué tiene usted? En ese momento que iba a decir todo el disparate que yo acostumbro a decir me dice, algo me detuvo. Y me dijo, tú eres una hija de Dios. Entonces me callé, no le hice caso y seguí. Así que debemos contar, porque yo misma estoy sorprendida que soy una mujer, cuando me hace mal soy una mujer de odio, pero el Señor cambió mi corazón. Creo que me está haciendo una mujer de amor, porque decidí perdonar a este hombre que siempre me molestaba. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón? ¿Guarda rencor? ¿Cómo se caracteriza? ¿Como un hombre o una mujer de odio, o como un hombre o una mujer de amor? ¿Qué le han hecho en su vida? Si usted tuviese la oportunidad de hablar y la transparencia y sinceridad de decirlo, yo creo que usted me diría muchas cosas. Mi padre me ofendió, mi madre me descuidó, a veces etcétera, etcétera. De su niñez tienen ustedes muchas cosas que compartir, y en el transcurso de su vida de pronto van a decirme que en la escuela les pasó algo, y así vamos a ver muchas cosas que han afectado, que me han sucedido en la vida. Ahora le pregunto, ¿está usted enojado? ¿Está enojada? Yo creo que me diría que sí. ¿Cuántos de ustedes están enojados con sus padres? Recuerdo una mujer que vino a la consejería y me dijo, estoy enojada con mi padre. Y me dijo llorando, y sigo enojada. Yo le digo, ¿y por qué llora? Porque mi padre ha fallecido y aún sigo enojada con él. Es tremendo. Tuve que tratar y conversar con él. Más adelante vamos a ver cómo tratar eso. Pero algo importante que usted tiene que ver es, tiene que reconocer, sí me enojo, estoy enojado por esto o por lo otro, ¿sí? Y tengo rencor, y no puede usted moverse del enojo. Así usted cambie de lugar, así usted no lo vea, o pase el tiempo, usted no puede moverse del enojo, y usted está enojado con alguien y no quiere verlo, y lo evita a toda costa. Usted no puede moverse de ese enojo, aunque usted diga no, o trate de disimularlo, pero por dentro ese enojo le carcome, ese rencor le carcome a usted. Así pasa el tiempo.
Muchas personas están enojadas y esclavizados por el enojo. Usted puede disimularlo. Yo he visto personas disimular muy bien. Nosotros hemos aprendido a no ser transparentes y nos gusta presentar una careta. ¿Y cómo estás? Aunque mientras me dice cómo está, en su mente me dice, no te soporto. Podemos disimular, pero por dentro esto carcome. Pero si usted quiere experimentar cómo vencer el enojo, algo tiene que suceder dentro de ti. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. No sea una persona enojosa. Usted puede enojarse, ya hablaron ustedes la semana pasada de esto. Lo que tenemos que es aprender a manejar el enojo y tener cuidado con el rencor que va carcomiendo dentro de nuestra vida. Entonces la pregunta que vamos a responder hoy es ¿cómo vencer el rencor? Voy a volver a tocar la definición que ustedes vieron el domingo pasado. El enojo, dice, es un fuerte sentimiento de intenso disgusto, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza real o imaginaria. Puede ser un insulto, una ofensa o frustración o una injusticia hacia usted o hacia una persona que usted ama o aprecia mucho. Eso es el enojo, es un sentimiento intenso, un disgusto que usted tiene. Ahora, ¿qué es el rencor? Que va como proceso del enojo. El rencor es la negación intencional y deliberada de dejar el resentimiento de uno hacia la otra persona y el derecho a desquitarme basado en la idea equivocada de que alguien tiene que pagar por lo que me pasó. Me las tiene que pagar. Alguien tiene que pagar por lo que me hicieron. O le hicieron a la persona que amo, o a mi hijo, o a mi hija, o a mi padre. Alguien tiene que pagar. Entonces, el rencor es la negación. El enojo es, me enojo con alguien, y el rencor ya se va acumulando donde usted hace una negación intencional y deliberada para tener un resentimiento interno hacia esa persona en la cual usted está enojado. Y ese resentimiento está dentro de usted cada vez carcomiendo, y es como una planta que va creciendo, echando raíces y creciendo. Y usted dice, yo tengo el derecho a desquitarme, me las tienen que pagar. ¿Sí? Usted lo ha dicho muchas veces, ¿no es cierto? Esto no va a pasar por alto. Esto no es así nomás. Yo me callé, pero esto no es así. Me las va a pagar, ¿no? Porque tenemos la idea equivocada de eso, de que alguien tiene que pagar por lo que me hicieron o le hicieron a la persona que yo aprecio, amo tanto. Ahora veamos qué dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia frente a esto, al enojo y al rencor? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Saben? Dios nos ha dado los sentimientos, y los sentimientos es algo bello, porque los sentimientos son como un sistema de defensa, ¿no? Un sensor de expresión. Recibes algo bueno, te alegras. Dices, mira, aprobé, tengo la máxima nota. ¿Sí? O me compraron un carro. O usted dice, estoy triste, siente un sentimiento porque algo le está pasando. Tengo temor. Está presintiendo un peligro. Sentimiento es algo que Dios nos ha puesto. Pero también es tan sensible que tenemos que tener cuidado porque eso se puede distorsionar y usted aprender a ser una persona negativa, todo lo ve negativo, ve una nube y dice va a llover, ¿no? Ve alguna cosa y va a decir no, como que no voy a poder ir, el tráfico está grande, o escuché una mala noticia y ya no se puede salir ahora. Entonces usted comienza los sentimientos a crear en nosotros. Y lo peor es cuando llegamos a momentos de recibir la imperfección humana, comenzamos a vivir enojados, resentidos, con ira, con maledicencia y grosería e insulto, y me las va a pagar. Y todo esto es un asidero de Satanás y es un caldo de cultivo en nosotros. Por eso Santiago nos dice muy bien y nos dice, ¿ustedes creen que de una fuente sale agua dulce y salada? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, de tu boca no debe salir maledicencia, maldiciones, groserías, dice, gritería, maledicencia, malicia, ira y no. ¿Qué le está diciendo el Señor? Quítense
quítense, confronten su enojo, su rencor, quítenlo de ustedes, porque en nada los beneficia, bajo la idea equivocada de que me las va a pagar, me voy a vengar, como si de alguna forma vas a recuperar algo por esto. Estás pensando que me las tiene que pagar, pero el que más sufre es el que guarda el rencor, el que ofende hasta se olvidó después de lo que hizo. Pero usted acumula dentro un caldo de cultivo y vive, va a tener una tendencia de ser amargado, de decir groserías de manera espontánea, de expresar insultos, ¿ve? Porque su espíritu se está contaminando. Por eso dice, no entristezcáis al espíritu. No deje que su interior se contamine. Yo le digo a veces a las personas, prefiero equivocarme haciendo el bien que pecar haciendo el mal. Pensamos siempre lo malo. ¿Pasó algo? ¿Será que no me quiere hablar? Que no sé qué, que no sé qué, no me miró. ¿Viste cómo? O sea, ya nuestro espíritu está dañado porque hemos recibido tantas ofensas y no hemos manejado bien esas cosas. Por eso es que el consejo del apóstol Pablo dice, quítense de vosotros porque se contaminan por dentro, entristecen al espíritu y dan un asidero a Satanás, quien hace fiesta dentro de cada uno de nosotros. Muchos nos resistimos a perdonar, pero no sabemos el daño que esto causa. El rencor afecta a nuestra salud, física, produce reacción orgánica, crea acidez a la sangre, te afecta en tu forma de pensar. Fíjate usted, cuando usted está enojado, ¿qué hace? Puede hacer cosas que después se arrepiente. ¿Por qué? Porque la sangre se acidiza, entonces se bloquea tu mente y tu oxigenación se hace más lenta y no puedes pensar. Te carga físicamente de una energía, ¿no? Por eso decíamos, el consejo ya les dieron de que canalizarlo de manera correcta. Todo esto afecta físicamente y en algunos está produciendo enfermedades y altera el sistema orgánico. Si usted tiene, por ejemplo, alguna célula que está desobedeciendo al cerebro, las que producen el cáncer, ¿sí? Entonces comienza eso, le ayuda a estas cosas. Qué importante es que usted tenga en cuenta que esto afecta a la salud. En segundo lugar, afecta también tus relaciones. El rencor tiene un efecto retroactivo, yo hago y me daño a la vez. ¿Sí? Sintiendo resentimiento hacia alguien, yo estoy dañándome internamente. Diciéndome las va a pagar, yo me estoy hiriendo internamente. Tiene un efecto retroactivo, daña por dentro, separa nuestras relaciones, nos aleja y nos afecta. De pronto estamos enojados con alguien, pero se aparece otra persona, como estamos emocionalmente alterados, también podemos reaccionar. Ah, tú también, no, pero ¿qué he hecho yo? ¿Qué hice yo? Yo no hice nada. Pero págate con él, dice, ¿no? Pero afecta. Nuestras relaciones nos afecta, nos paraliza, porque nos detiene de nuestro ritmo de vida. Está trabajando o está haciendo algo productivo, entonces da vuelta en el enojo, le paraliza a usted y lo envenena, no solamente física, sino psicológica, relacionalmente y espiritualmente lo destruye, porque damos lugar al diablo. ¿Queremos conservar esto? ¿Queremos resistirnos a perdonar? ¿Qué nos enseña Jesús? Vayamos a Mateo capítulo 6. Jesús está enseñando a sus discípulos a orar. Y es interesante, en un aspecto tan importante que es la oración del Padre Nuestro, el Señor está diciendo a sus discípulos en el capítulo 6 de Mateo, verso 12 en adelante, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué está diciendo? Tienes que perdonar, porque el perdón es condicional. Si tú perdonas, eres perdonado. Dice el verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Estamos captando bien esto? Muchos se resisten a perdonar porque no saben el daño que hace, pero la Biblia dice: perdona por tu salud, por tu bien, por tu paz interior, mental y espiritual, por tus relaciones, perdona, y también por tu relación conmigo como Dios.
Dios. Si tú no perdonas, tampoco yo te perdonaré. ¿Ha visto usted esa condicional? Jesús está ordenándonos a perdonar. Nos dice, perdonen. Ahora, quiero hablar algo muy importante en esto, porque a veces, tú sabes, yo quiero que ustedes estén muy claros. Por eso capten, analicen bien, porque como iglesia bíblica, nuestra teología bíblica debe estar bien clara. Cuando dice aquí, vuestro Padre no perdonará, no se refiere a la salvación. ¿Ya? No te dice, no, te vas al infierno por esto. Ya usted al creer en Cristo, está libre. Porque la salvación es por gracia, no por obra. Si fuera porque yo perdono a usted, bueno, Dios me perdonó porque usted perdonó al otro, no, sería su obra. Usted no deja de ser hijo, pero Dios está bravo con usted. ¿Qué pasa cuando usted está enojado con su hijo o su hija hizo algo malo? Y usted no lo ha perdonado, porque la hija o el hijo no tuvo la iniciativa de decir, mami, discúlpame, o papá, perdóname. Usted está molesto. Pero usted dice, usted no es mi hija. No, no puede decir eso. Es su hija. Pero usted está enojado. ¿Me dejo entender? Entonces cuando dice aquí, si vosotros no perdonan, tampoco vuestro Padre, no se refiere a la salvación. ¿Me dejo entender? Porque hay personas que dicen, me va a perder la salvación. No, se refiere a tu relación con Dios como tu Padre. Si tú no perdonas a tu padre, a tu hermano, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? Dios también está enojado contigo. ¿Cómo no perdonas a tu hermano si yo te perdono a ti? Es lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo. Así que Él nos ordena a perdonar. Ahora, el perdón no es algo instantáneo. Usted dice, te perdono. No es fácil. Vamos a aprender ahora cómo perdonar para vencer el rencor. No es algo instantáneo, pero como creyentes en Dios o como cristianos, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Ha pensado usted en esto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Si a Dios no le agrada que yo guarde enojo, ira, que yo entre en gritería, que cuando ya usted está enojado y ha pasado días, es cuando usted está en rencor, ¿no? Y entonces ande enojado siempre. Por eso el Señor dice, quítese toda amargura, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, perdona. No actúes en una actitud de rencor, porque el rencor es la negación intencional y deliberada de andar resentido con algo, con el deseo de desquitarlo, ¿sí? Basado en la idea equivocada que me las tiene que pagar. No sea como esta gente que se resiste a perdonar. He visto personas que tienen años y años en rencor contra otros y no viven en paz. Cada vez que lo ven o recuerda o lo menciona, entonces reacciona. No, perdone. Dios es el juez. Esto es algo muy importante. Jesús nos enseña a perdonar. Entonces, si Él nos dice a perdonar, tenemos que perdonar. Tenemos que dejar el rencor. Tenemos que dejar ese rencor que tenemos en nosotros, que nos lleva a guardar ese resentimiento hacia otros. Ahora, la pregunta es, como creyentes, ¿qué debemos hacer para vencer el rencor? Estamos claros que es el rencor y estamos claros de que Dios nos dice que tenemos que perdonar. ¿Sí? Y aunque el perdón no es inmediato, o no sucede así enseguida, usted tiene que tomar una decisión frente a esto. ¿Qué debe hacer? La primera cosa que usted debe hacer, escúcheme bien, es tomar la iniciativa como cristiano. El cristiano maduro. Había una discusión en la iglesia de Corinto, discutían el uno al otro, no, pero es que él me dijo, no, yo reaccioné como pasa con nosotros. ¿Por qué estás peleando cuando no? Es que él me insultó. No, pero es que ella me dijo, y estamos en eso, buscando quién es el culpable. ¿Sí? Y eso sucedía en la iglesia de Corinto. ¿Y saben lo que le dice Pablo a estos hermanos? Miren, chicos, no hay alguien más maduro el uno que el otro que pueda tomar la iniciativa. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad de un creyente es tomar la iniciativa. Es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa de afrontar el enojo, el rencor y trabajar el perdón. ¿Sí? Debo tomar esa iniciativa basada en este pasaje. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo. Debo tomar la iniciativa para trabajar el perdón. La Biblia es muy clara sobre esto y nos manda a confrontar el enojo, a confrontarnos con nosotros mismos. No cuando me pida perdón, no. Dios dice, toma la iniciativa.
Como yo te perdoné. Cada vez que oras, recuerda cómo decir, Señor, perdóname como yo perdono. Toma la iniciativa. Como un cristiano maduro, toma la iniciativa de afrontar la ira, el enojo o el rencor que tienes y trabaja el perdón. Amén. Amén. Segundo lugar, ¿cuáles son los pasos para deshacerme del enojo? ¿Cuáles son los pasos para yo deshacerme del enojo? Primero, debo de reconocer que he experimentado el perdón de Dios. El verso 32, la parte B dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay una parábola en el libro de Mateo, en todos los evangelios, de los dos deudores, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? El primer deudor que debía a su amo una suma millonaria, ¿sí? Y el segundo deudor que debía a su consiervo. El primer deudor debía, por decir así, vamos a decir, 10 millones de dólares a su amo. Pero el consiervo le debía a él 100 dólares. Jesús hace esa exageración para ayudarnos a entender algo. La deuda que tenía este primer deudor con su amo, el dueño de la empresa, le había prestado tanto que él no podía pagar ese dinero. Aunque trabaje todos los días ahorrando su sueldo mínimo, no iba a pagar nunca. Así que él se postra a su amo y le dice, perdóname, yo te lo pagaré, o sea, intentaré de ahorrar y pagarte por todo el resto de mi vida. Y el amo dice, bueno, ¿cómo va a pagar esa deuda que tienes con lo que gana? Y encima ahora con la crisis económica y el SUCAT 2 y todo, no, esto no va a pagar nada, no puede. ¿Sí? Entonces, o SICAT, perdón, SUCAT. Entonces, ¿qué pasa? El amo toma la iniciativa y le dice, te perdono, olvídate de esa deuda. Y entonces el hombre fue contento y apenas sale encuentra a su consiervo y lo agarra por el cuello y lo tumba en el piso y lo está ahogando y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre le dice, perdóname, si yo te lo voy a pagar los 100 dólares que te debo, deja que lo que pasa, que compré este fin de semana la harina pan, el azúcar encontré y todo esto y no me quedó mucho, pero yo te lo voy a pagar. Y lo tiene ahí ahorcando, diciendo, tú me tienes que pagar o te meto preso. Entonces el amo se entera de esa maldad, que él le pagó una suma millonaria, impagarle para él, y él está cobrando una miserable deuda a su consiervo. Dice que se enojó y le dijo, agárrenme sobre, métanlo preso, y a su familia y todo, para que me paguen. No me van a pagar, pero algo recuperaré. ¿Y por qué ponen en cuenta esta parábola? Para decirnos que la deuda que nosotros tenemos con Dios es mucho más grande que la deuda que puede tener tu prójimo contigo. Dios te perdonó de ir al infierno, de estar castigado por la eternidad. Tú no puedes perdonar a tu amigo una ofensa, a tu compañero de clase, tu compañero de ministerio, a tu vecino, a tu hermano en Cristo, a tu cónyuge, a tu hijo o a tu padre. Si Dios te ha perdonado algo, mira que no lo puedes pagar de ninguna forma. A eso se refiere. Entonces nos dice, como Dios perdonó a vosotros en Cristo, así también tomen una iniciativa y una actitud. Pero primero tienes que reconocer que es por la gracia de Dios que tú has sido perdonado. Entonces usted tiene que decir, he experimentado el perdón absoluto de Dios en mi vida, así que soy una persona perdonada. ¿Es usted una persona perdonada? Amén. Qué hermoso. Dígale que está a tu lado, Dios te perdonó a ti tus culpas. Dios te perdonó. Entonces, si hemos experimentado el amor de Dios, usted debe decir, yo soy una persona perdonada y debo perdonar a los que me ofenden. El siguiente paso para alejar el rencor es, debo estar dispuesto a confesar mi enojo. Debo estar dispuesto a confesar mi enojo. ¿Sí? El Señor nos dice que confesemos unos a otros nuestras ofensas y nuestros pecados serían perdonados. ¿Qué tengo que hacer? Debo confesar mi enojo. Señor, Dios,
reconozco que tengo una actitud negativa. Reconozco que por varios días o por mucho tiempo estoy manteniendo esta actitud negativa dentro de mí, hacia mi hermano, hacia mi padre, hacia la persona que me ha ofendido. Y Dios, ayúdame a librarme de esto. Estoy enojado, estoy herido, quiero vengarme. A veces pienso que le pase, ojalá le pase algo, pero reconozco que esto no está bien, Señor. Entonces tenemos que confesar, porque el enojo también es una atadura, como el vicio, como el alcohol. Es una atadura. ¿Cuántos están esclavos del alcohol, del vicio, del sexo, de diferentes cosas, o de los juegos? Igualmente el enojo es una atadura en la persona. Una actitud negativa que usted hace una y otra vez, eso es una atadura. Y el enojo es una atadura que te carcome, te destruye dentro de ti. Necesitas ser libre de eso. Pero tienes que confesarlo al Señor primero y pedir su ayuda. Tercero, debo de comprender y reconocer que mi enojo o mi rencor es una violación a la palabra de Dios. Usted es una persona inteligente. Así que no es que estoy enojado de que me hizo esto. No, está bien, yo acepto y Dios también te reconoce eso. Dios no juzga el enojo. Y ustedes saben que, bueno, ya el hermano César les habrá enseñado que la semana pasada, que alguien que manifiesta, que escribe más enojos en la Biblia es Dios. Y se enoja por algo injusto que están haciendo sus hijos. Y nosotros nos enojamos también cuando hay algo injusto. A veces nos equivocamos, por eso hay que analizar la fuente. Pero el enojo no está mal, que usted diga, Señor, es que me duele, Señor, es que me provoca. Yo les conté a ustedes una vez cuando el entrenador de fútbol estaba sentándole a mi hijo porque era muy pequeño y no tenía los pies duros para patear. Entonces lo ponía más a otros y a él de vez en cuando lo ponía a patear. Entonces yo vi eso de la ventana de mi apartamento, del apartamento hacia la cancha donde estaba él, y eso me enojó. Y yo dije, ¿cómo puede hacer esto él? Y es un niño. Y justamente si no, necesita enseñarle a poner más duros sus pies. Y así que yo dije, no, yo voy para allá y le voy a decir, como usted dice, 4 cosas. Y de pronto 5. Iba así enojado. Pero Señor, y entre mí luchaba porque decía, yo sé que no debo estar enojado, pero me provoca. En ese tiempo no sabía ese lenguaje que usted usa, me saca, ¿no? Entonces, de quicio. Me saca de quicio. Entonces, pero iba con eso, y mientras yo bajaba del apartamento, que estaba en la segunda planta, y salía y abría la puerta, y luego cruzaba el estacionamiento y daba la vuelta, en ese tiempo estaba luchando internamente, pero Vivi, ¿qué te pasa? ¿No? Y Dios reprendiéndome, y a veces, hombre, que estoy enojado, yo no puedo pasar esto por alto. Y yo voy a hablar y esto, ¿no? Y más como una persona que sabe de fútbol y jugaba de vez en cuando aquel entonces también, entonces me molestó. Pero en cuanto iba en el camino, Dios me fue constriñendo y diciendo, ¿qué vas a lograr con eso? Pero me las voy a descargar. ¿Y después qué? ¿No? Y eso me dio a pensar, y entonces dije, ¿verdad, Señor? Yo no debo, ¿no?, actuar así, pero estoy enojado. Perdóname, ayúdame a expresar este enojo y fluir. Y hablé con mi maestro, pero ya no hay esa forma de descargarme. No le dije 4, le dije solo 2. Y le dije, mira, estaba observando esto. Y tú no crees, dije así, que en vez de ayudar al niño, le estás relegando y jamás va a hablar. Entonces fue interesante, me dijo, tienes razón, discúlpeme. Voy a tener más cuidado. Y así hablamos y estuve un rato viendo y no me fue. Pero necesitamos decir, expresar, ser sincero, decir, estoy enojado, reconozco que estoy enojado. Y Señor, yo sé que, y el Señor me constriñe, yo sé que esto está mal, pero estoy enojado. Y me provoca, hasta le decía, dale un golpe, ¿no? Y entonces, dentro de mí, Dios fue diciendo, ¿y qué logras con esto? Y así fue, pero tenía que decir, después decir, Señor, perdóname y ayúdame a expresar mi enojo. Y lo hice. Entonces, tenemos que comprender que mi rencor es una violación
a la palabra de Dios que me dice que ame a mi prójimo, que perdone y decir, Señor, he pecado contra ti o estoy haciendo mal. Por mucho tiempo estoy guardando rencor en mi corazón y esto yo sé que a ti no te agrada y no va de acuerdo a tus principios. Y cuarto, pedirle perdón. Señor, perdóname, porque soy tu hijo y no debo actuar así. Pídele de manera específica. ¿Ya? Pídale específicamente. Dígale, Señor, mi actitud hacia esa persona, hacia fulano de tal. Mi actitud hacia César Guerrero, porque ese es un nombre, y está bravo con él. Pues bueno, por ahora hasta ahora no me he puesto bravo. Entonces, no está correcto. No está bien. Señor, mi actitud hacia mi padre de resentimiento, tengo que confesar específicamente, pedirle perdón de manera específica, mi actitud hacia esa persona, no mis pensamientos. Entonces tenemos que decir esto, Señor, perdóname, porque no estoy actuando bien, no es la forma en que yo debo de actuar con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, perdonando unos a otros como también Cristo perdonó a vosotros. Amén. Seguido, entregue su enojo y amargura. Dígale, Padre, te entrego este enojo y amargura que hay dentro de mí. Tenemos que entregar. ¿Saben? Hay cosas en el aspecto espiritual que funcionan así con la palabra. Por eso para Dios la palabra es importante. Cuando usted dice, me comprometo con Dios, o te reconozco como el Señor de mi vida, Dios toma esa palabra. A veces mi tendencia también, algo es interesante, es perturbador a veces para uno, pero yo me pongo a pensar en Dios y digo, caramba, ¿cómo será contigo? Porque, no sé, yo soy muy literal. Si yo digo algo, no ofrezco algo, yo lo cumplo, yo lo voy a cumplir, si no, no estoy tranquilo. Y a veces lo tomo igual de la otra persona, y me dice algo, para mí es literal. Y a veces he tenido que pensar y decir, no, Billy, tranquilo, no son como tú, o no es la persona, no es como tú, pero soy muy literal. Me dices algo, entonces yo estoy pensando que me diste tu palabra y que lo vas a hacer. Y en esto es algo muy interesante, que uno tiene que ser con el Señor muy específico cuando usted va a hablar. Señor, te entrego, la palabra es importante. Cuando, por ejemplo, usted tiene una presión, yo estuve hace un tiempo, me invitaron a Barinas, porque había como expositor de sanidad interior, el cuerpo pastoral de una iglesia en Barinas, eran 3 pastores, estaban lidiando con una persona que mientras cantaban en el tiempo de alabanza, ella perturbaba el culto, tenía una perturbación espiritual. Entonces me dijeron, pastor, ve y analice usted si es un problema psicológico o es espiritual. Así que quedamos en una cita, ellos me pagaron todo, mis viáticos y otras cosas, y entonces fui para allá. Estuve con ellos y la persona, y cuando estoy con la persona, le llamo con su nombre, lo miro a los ojos y enseguida cambia y torce la cara, así. Entonces ella, no, esto es espiritual. Así que tuve que hablar con ella, le dije, cuéntame tu vida, ¿qué pasa? ¿Por qué es el enemigo, Satanás, te perturba? No, pero yo he hecho mi decisión. Ajá, pero no, cuéntame tú un poco de tu vida. Y entonces me contó que cuando era niña, sus padres la llevaban al sorte, y es un poco de cosas que no necesito detallar eso aquí. Y entonces fui anotando las cosas que los padres habían hecho con ella. Entonces luego le llamé, por rato me interrumpía el espíritu, no le dejaba hablar a ella, pero le ordenaba a dejar quieta porque estaba hablando con ella. Y lo que hice simplemente fue decirle, ahora, a estas cosas que tú has hecho, vas a renunciar de esta manera. Y simplemente dijo palabras. No, dijo, renuncio a esto, que me dedicaron para tal actividad, Lo reconozco que es una actividad de los poderes ocultos. Y ahora en este momento cierro toda la puerta que se ha ido quitando. Y así una cosa por otra. Dijo esas palabras. Y en un momento ya cayó sobre el piso y al rato se levantó, respirando. Y estuvo bien. Yo me pregunté a los pastores, no, y hasta ahora tranquila en el culto no hay problema. ¿Qué hizo? Solo palabras. Cuando los que tienen novio o son casados, saben esto. Cuando usted se encuentra con una persona, que son amigos, pero llega un punto en que usted
llega a sentir algo especial por una persona. ¿Qué dice usted? Simplemente dice unas palabras, ¿no? Como dicen los chavos, me hace el empático. ¿Qué pasa con esas palabras que usted dice con sentimiento? Esas palabras ligan, ¿no es cierto? Y automáticamente, psicológicamente, usted cambia. ¿Qué hace la chica? Epa, ¿y por qué estaba mirando a María? ¿No? ¿Se dan cuenta? Las palabras son importantes. Por eso, cuando usted va a trabajar con algo, diga: Señor, estoy guardando un sentimiento equivocado hacia mi padre y vivo resentida, ¿no? O con amargura, o hacia mi hermano, hacia tal persona, así que te entrego este enojo. Y escuche bien esto: Dios, no es un sentimiento, porque mi sentimiento me provoca es ahorcarlo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo en este momento es un acto de mi voluntad, es mi decisión, perdonar, ¿no? Mi padre, mi cónyuge, la persona, es mi decisión perdonar a esta persona. Y no es por sentimiento, Señor, porque aún tengo la herida, y me provoca, pero es un acto de mi voluntad, ¿sí? Es una decisión que yo hago, que este sentimiento que he guardado por mucho tiempo, decido ser libre, liberarme de este sentimiento, de este rencor, este enojo o resentimiento que tengo hacia esta persona por esto y esto y esto específicamente. Por eso digo, la palabra es importante. Cuando usted dice eso, automáticamente usted se va a liberar. Amén. Luego usted tomó la decisión, pero digo, eso no es fácil así nomás, y pasa y lo ve a la persona y comienza a sentir algo, ¿no es cierto? Los sentimientos están allí. Y otra vez le viene la gana de ahorcarlo, ¿no es cierto? Pero usted dice enseguida sus sentimientos: yo he decidido perdonar a esta persona. ¿Sí? Así que yo he decidido perdonar a esta persona. Es un acto de mi voluntad. Si usted hace cada vez que los sentimientos vienen a esto, pongan atención por favor, si usted llega a esto, una y otra vez, mientras el sentimiento lo vuelve otra vez, diga: no, yo he decidido perdonar. Muy pronto usted va a sentir que ha perdonado a esta persona. Amén. Y luego viene la experiencia, porque no solamente es el sentir, sino debe llegar un momento en que usted le puede dar la mano y saludar sin problemas. ¿Sí? Entonces, recuérdenme, la decisión de mi voluntad. Mis sentimientos siguen ahí, no es por mis sentimientos, una decisión de mi voluntad. Me vuelve el sentimiento otra vez y digo: no, yo he decidido, le he entregado esto al Señor y he decidido perdonar y dejar libre a esta persona. Y llega un momento que sus sentimientos siguen a su voluntad. Y llega el momento también de su experiencia. Me preguntaba una persona: ¿cómo haría yo si mi padre ha fallecido o la persona con la quien estoy resentido o tengo rencor ha muerto? Tengo que tomar, yo le aconsejo, tome 2 sillas. En una silla se sienta usted y en otra silla lo sienta a su padre que ha muerto. Y en ese momento visualice que está su padre aquí. Y dígale exactamente lo que usted le diría si estuviera presente. Exactamente. Decirle: Padre, perdóname. Reconozco que mi actitud hacia ti no ha sido la correcta. Y por mucho tiempo he guardado esto y lamento mucho que has partido y no estás aquí. Pero quiero pedirte perdón y reconocer que he vivido resentido contigo y no ha sido la manera correcta. ¿Sí? Y eso le va a ser un poco más fácil porque no le va a contestar, ¿no es cierto? Y verdad no le va a contestar. Pero usted sabe que usted se va a liberar mentalmente, porque es una carga que usted tiene dentro y usted necesita sacar, necesita decirle. Ella esa segunda silla lo visualiza y le dice exactamente. Usted tiene que pensar un poco en eso.
¿Qué le diría yo a mi padre? Lo siento aquí, exactamente como que él estuviese allí, y comienzo a decirle a él y me dirijo: lo siento, papá, y lo siento mucho, te guardé rencor por mucho tiempo y he vivido así, resentido contigo por mucho tiempo, pero hoy quiero decirte que lo siento y quiero pedirte perdón, que me perdones. Si usted es sincero y honesto con esto, yo le aseguro, cuando usted se levantará diferente que cuando se sentó en esa silla. ¿Sí? Después que usted pide perdón, hable con Dios, ore y dígale: Señor, he decidido perdonar a mi padre, he decidido dejarlo libre, ya hoy yo te entrego a ti el dolor, la herida, el recuerdo, y deje que Dios comience a cicatrizar la herida, y yo seguro que Él va a cicatrizar su vida. Tal vez no se olvide de lo que vivió, porque uno no se olvida de lo que vivió, pero ya no le causará dolor. Mientras usted no ejercite el perdón, la herida está abierta. Cuando usted ejercita el perdón, la herida se cierra y se cicatriza. Ahora, ¿cómo saber si usted lo ha perdonado? Si usted lo ha perdonado, lo aceptará ahora como es. Lo aceptará como es. Y eso es un proceso psicológico y espiritual que va a ocurrir en usted si usted hace estos pasos. Y luego, usted va a sentir más bien compasión. Por ejemplo, si es su padre, usted va a decir: usted viera que él me gritaba y me golpeaba y nunca me dio un abrazo. Cuando usted perdona honestamente y hace todo este proceso, su sentimiento va a cambiar porque su espíritu será libre. Y usted va a decir: caramba, ¿cómo habrá vivido mi padre también? Tal vez por eso nunca me abrazó, porque no recibió abrazo de sus padres. Tal vez es la forma como sus padres le corrigieron, y es la forma que aprendió y lo hizo conmigo. Y si usted no hace ese proceso, yo le aseguro que usted va a hacer lo mismo con sus hijos. Por eso es bueno detener el proceso. Porque no juzgamos a los padres, pero usted repite lo mismo. Muchas veces personas van a decir: pastor, me sorprendo. Lo que yo detestaba de mi mamá cuando me gritaba, me decía: a mí es lo mismo que estoy haciendo con mis hijos. Cuando yo dije: no voy a hacer lo mismo que mi mamá hacía conmigo. Porque es un proceso aprendido, y si usted no se libera, usted sigue repitiendo la cadena. Necesitamos liberarnos, y entonces Dios le va a hacer libre, porque se reconoce bien a una persona libre y a una persona esclava del rencor. Usted puede disimular, pero se reconoce. La otra cosa, la otra evidencia que usted va a tener de saber si ha perdonado, es porque usted va a decir: gracias, Dios, te agradezco por permitirme hacer esto, que sucediera para enseñarme sobre tu gracia. ¿Sí? No vaya a ser como el primer siervo que debía dar. Le perdonó una suma millonaria y no pudo perdonar una deuda miserable a su compañero. Cuando usted experimenta el perdón de Dios, usted está capacitado para perdonar a otros. Y usted va a decir: Señor, gracias por enseñarme más sobre tu gracia. Ahora he aprendido en alguna medida lo que es perdonar aunque no lo merezca. Es tu gracia. Gracias por enseñarme algo que no hubiese sabido nunca si no hubiese pasado por esto. No quiero vivir esclavizado y encadenado al rencor, cautivo de una actitud que persiste en mi vida una y otra vez, guardando resentimiento sin tener paz. Y es importante que usted lo haga. Es mi oración que usted haga estos pasos. Usted puede disimular, usted puede engañar, pero usted no será libre, porque eso le comerá por dentro. Pero si usted decide perdonar, usted será libre de este sentimiento, de esta atadura, y entenderá lo
es perdonar según la gracia de Dios. Amén. Así que yo te reto en este momento a decidir ser libre. Y que Dios ponga en tu mente aquellas personas con las cuales tú tienes resentimiento. Y tú digas, Señor, por mucho tiempo he guardado esto. Y ahora, en una decisión de mi voluntad, yo decido ser libre de esta actitud de rencor, de resentimiento. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde estás y habla con Dios. Entrega tu enojo al Señor, tu amargura. Pídele perdón. Reconócelo, dígale, Señor, yo estoy guardando rencor y resentimiento en mí. Y reconozco que esta actitud va contra tus principios. Y también entiendo que daña mi vida, mi salud, mi vida interior, mi vida espiritual, mi comunión. Pero te entrego a ti mi enojo, mi amargura, mi rencor. Quiero ser libre. Así como he experimentado tu amor y tu perdón en mi vida, me reconozco como una persona perdonada y de algo que jamás podría yo pagar, pero Cristo lo pagó por mí en la cruz. Y a través de esta experiencia de dar gracia y perdonar a otros, pueda comprender un poco de lo que es tu gracia conmigo. Cada uno ahí hable con Dios de forma personal. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce tu herida. Dios conoce si hay rencor, si hay resentimiento. Entrégaselo a Dios. Y dile, Señor, yo quiero ser libre de esto. Quiero decidir por mi voluntad quitarme todo, como dices tú, toda amargura, enojo, ira, gritería, toda malicia, y ser benigno, perdonando unos a otros, como también Dios, tú nos perdonaste en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias, porque tú has cambiado mi vida. Gracias por enseñarme lo que solo tu gracia me puede enseñar. Gracias por hacerme libre. Y aunque a veces me he sentido enojado y afectado por algo, me has enseñado a no dejar eso en mi corazón. Porque al acercarme a ti no puedo tener paz contigo. Y al verme a mí mismo, me siento cargado y perturbado. Gracias por darme tu corazón y tu amor. Yo te ruego por mis hermanos y por todos los presentes, porque en verdad sufrimos mucho cuando cargamos ira, enojo y rencor en nuestro corazón. Les he hablado tu palabra, Dios. Ahora te pido que tu Espíritu siga trabajando en ellos. Recuérdales cuánto les amas y que tú les has perdonado y son personas perdonadas, para que también perdonen a los demás. Que tu amor se derrame en nuestros corazones, como dice tu palabra, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para amar con tu amor, para perdonar con tu amor. Cuando estamos frente a ti no podemos decir perdónanos como nosotros perdonamos y no hemos perdonado. Y cuando vemos a las personas que nos ofendieron, sentir ira, resentimiento o perturbación en nuestro interior no es algo saludable ni espiritualmente bueno. Queremos ser libres, Señor, libres de toda esclavitud, de atadura, de enojo, de amargura, de resentimiento. Y como
palabra que debemos perdonarnos y amarnos así como tú nos perdonaste en Cristo, Señor. Capacita nuestros corazones para hacernos libres de toda esclavitud, de ira, de enojo, de rencor, y enseñarnos a manejar, Señor, nuestro enojo, a vencer el rencor y a ser libres, porque tú nos has hecho libres, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y nos haga libres y nos llene de ese amor tuyo para vivir en libertad. Gracias porque tú lo has hecho todo en la cruz y hoy nosotros lo podemos hacer efectivo por la decisión de nuestra voluntad, la determinación de nuestro corazón, y tu Espíritu confirmará nuestras vidas de que tenemos paz y somos libres. En el nombre de Cristo Jesús oro por hijos libres de todo resentimiento hacia sus padres, padres libres de toda ira y enojo contra sus hijos, cónyuges libres, Señor, para no vivir enojados todo el tiempo, sino aprendiendo a manejar y perdonarse sin rencor de sus vidas. Padres, hijos, familias llenos de amor y una iglesia lleno de amor, sin rencor, sin resentimiento, sin anticuerpos unos con otros, Señor. Podemos justificarnos, estoy enojado, es que me hizo esto, pero tomamos la iniciativa de decidir ser libres para amarnos y perdonarnos como tú nos perdonaste a nosotros en Cristo. Oro por la iglesia bíblica del Este, porque sea una iglesia libre de resentimiento, libre de rencor, una iglesia de amor y que se perdona porque ha experimentado el perdón de Dios. Yo los bendigo, Padre, en tu nombre, y te pido que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Venciendo el estrés, ¿sí? Los que han entrado al Facebook saben ahí el tema, dice venciendo el estrés. Y vamos a hablar hoy de qué es el estrés, cuál es el plan de Dios para vencer el estrés. La siguiente semana vamos a ver lo que es vencer la ansiedad, cómo manejar los temores y diferentes cosas que nos van a ayudar a nosotros a nivel personal. Vamos entonces a leer en Mateo capítulo 14. Quisiera que pongan mucha atención porque en base a esto es lo que vamos a meditar el día de hoy, cada situación y detalle que tenemos aquí. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, verso 13. Dice, oyéndolo Jesús. Vamos desde el 12 para que entiendan un poco. Está hablando de la muerte de Juan el Bautista. Y esto ocurre un solo día. Muy temprano, dice, entonces llegaron sus discípulos de Juan el Bautista y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Verso 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Miren la cantidad de personas que estaban atendiendo. Verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo.
¿Cuántas veces se para usted temprano? De pronto agitado, apresurado porque el tiempo vuela. A veces desayuna rápido, de pronto otras veces sale sin desayunar por la prisa. Entonces sale a esperar ese bus que está lleno de pasajeros que de pronto algunos no le llegan a levantar a usted. Y usted está estresado mirando su reloj y luego le espera el tráfico y llega al trabajo, y en el trabajo la presión del trabajo, y así va durante el día, y llega a la casa otra vez y encuentra la presión en el hogar, y usted dice: ay, no me estreses, ya, deja, no me estreses. ¿Cuántas veces usted ha expresado eso? ¿Cómo maneja usted el estrés? Este es un término, es un lenguaje nuevo, no se veía en el siglo pasado, no decía no me estreses. Es un lenguaje que se ha ido creando en base a la presión de la vida que estamos viviendo nosotros. Ahora hay tanta presión, antes era menos la presión, sí había mucho trabajo, de pronto era hasta más rudo, pero no había la presión física y emocional como la estamos viviendo en el día de hoy. Usted tiene la presión de muchas cosas, pone su atención en su vida, en su ritmo, el internet, la noticia, el trabajo, la relación con la familia, que viene de un tráfico, de una presión, de las circunstancias de la vida, y usted dice: estoy estresado o estoy estresada. ¿Cómo maneja usted el estrés? ¿Sabía usted que el estrés es un asesino? Y los médicos dicen que si usted no sabe manejarlo, puede morir. Y en el día de hoy está creando muchas enfermedades. ¿Cómo vamos a manejar el estrés? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice respecto a esto? Vemos aquí en la vida de Jesús, está comenzando un día muy estresante. Muy temprano, él se entera de que habían matado a su primo Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y a la vez era el vocero de Jesús. Y fue quien bautizó a Jesús. Además de la familiaridad, tenían la amistad y compartían el ministerio, porque Juan Bautista vino a preparar el camino de Jesús, luego viene Jesús, pero de pronto, un día, repentinamente, una mañana, los discípulos de Juan, después de enterrar a Juan el Bautista, que había sido decapitado, van y buscan a Jesús y le dan la noticia. ¿Cómo se siente usted cuando muy temprano comienza el día y le dan la noticia de la muerte de un ser muy querido para usted? Pero la Biblia dice que Jesús, en el verso 13, oyendo esto, se apartó. Aquí vemos palabras muy claves que más adelante lo puedan notar. Se apartó de allí, en una barca a un lugar desierto y apartado. Pero tanto era la fama y el conocimiento de Jesús allá, que aun cuando él se apartó y se le fue a un lugar desierto, dice, la gente oyó que él estaba por allá. ¿Y qué dice? Le siguió a pie desde las ciudades. De las diferentes ciudades fueron a buscar a Jesús. Y saliendo Jesús, dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y comenzó a sanar a los que estaban enfermos. Después de esta tremenda o trágica noticia, entonces busca estar apartado, no lo permiten estar solo, porque la gente, en cuanto se entera dónde está, van y corren de las diferentes ciudades y van a donde está él. Y dice que Jesús, al verlos a ellos, tiene compasión de ellos y comienza a tratar con ellos, a orar, a sanarlos. Yo no sé si usted ha percibido, cuando usted trata con las personas, cuando uno da consejería, atiende a uno, hay una descarga, ¿no?, en uno al tratar con las personas. Hay un desgaste mental, emocional y todo. Cuando tratamos con pocas personas no lo sentimos, pero cuando usted está tratando a personas una y otra, sientes un agotamiento, hay un desgaste. Y Jesús está aquí tratando con muchas personas, y enfermos sobre todo, y enfermos de todo tipo. Enfermedades ligeras, o también enfermedades deprimentes, o situaciones como un ciego, un cojo, o de pronto por ahí venía un endemoniado y tenía que atenderlos a ellos. Dice que él tenía compasión y comenzó a trabajar duramente durante todo ese día, después de la gran noticia. Pero parece que pasó mucho tiempo atendiendo, que miren lo que dice la palabra de Dios, cuando saliendo que había la multitud, no, el verso 15,
Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas a comer. ¡Qué tremenda situación! Vienen sus discípulos. Él está teniendo una vida un día muy estresante, atendiendo a muchas personas, y por lo que veo dice anochecía. No habla de un almuerzo. Me imagino a tanta gente escuchando a Jesús, viendo los milagros, Jesús hablando con ellos. La gente en ese momento no había pensado tal vez en almorzar. Pero dice que ya anochecía, y ahora sí se preocupaban los discípulos, y le dice: Señor, mira, ya va a anochecer, ¿por qué no despides a esta gente? Y el lugar donde estamos es un lugar desierto, para que vayan a las aldeas y busquen algo para comer. Había pasado todo un día laborioso, todo un día estresante, y Jesús le dice: ellos no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Me imagino a sus discípulos no solamente cansados, diciendo: Jesús, mira, ya despide esto. Ahora Jesús le dice: chicos, denle de comer ustedes. Y los discípulos le dicen: Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo se sentiría usted con esta presión que Jesús está teniendo? Sanando enfermos, recibiendo una gran o terrible noticia, y ahora entonces hay que dar de comer a 5,000, más de 5,000, porque son 5,000 hombres, sin contar, dice, los niños y las mujeres. Podemos duplicar, ¿no? O hasta más. Y Jesús le dice: traedme aquí. Y él agarra los 5 panes y los 2 peces y levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, bendice estos alimentos. Y comienza a repartir. Le da a sus discípulos las cestas, y los discípulos comienzan a repartir entre la gente. Este era uno de los días más estresantes que Jesús estaba viviendo. Ahora nos preguntamos: ¿cómo nosotros podemos manejar el estrés? Ya es tarde, va a anochecer, despide a la gente. Y Dios dice: no es necesario. Así que Jesús alimenta a más de 5,000 personas, y dice la Biblia que todos comieron. Y mandó a recoger 12 cestas de los pedazos que quedaron. Es tremendo. Yo admiro a Jesús, porque hay detalles que a veces uno dice, cuando uno, por ejemplo, va a decorar, hace los detalles, bueno, que alguien va y lo recoge. O cuando uno sale a evangelizar y tal, y trabaja, y después, bueno, que hace recoger los folletos, ¿no? O a veces hasta se olvida alguna de las cosas. O termina el culto y nos vamos, las sillas quedan allí. Pero Jesús es muy detallista y dice: no, miren, ahora recojan lo que quedaron, que no se pierdan los alimentos. Mira, está en un día tan estresante y todavía se detiene a decir: bueno, pasen y recogen. Dice que quedaron 12 cestas llenas de los pedazos que quedaron, y cuando vieron cuántos habían comido, eran más de 5,000 personas. Pero veamos aquí, Jesús estaba exhausto, fue un día estresante, y vamos a ver cómo Jesús maneja el estrés. Me pregunto, ¿qué es lo que le da a usted más estrés? Me pregunto, ¿qué es lo que le da estrés a usted? ¿Qué le da más estrés en su vida? ¿Su familia? ¿Sus estudios? ¿Su trabajo? ¿Su salud? ¿Puede ser el rumbo del país? Déjame decirle que alrededor nuestro hay estrés por doquier, hay conflicto. A nuestro alrededor usted gira y ve alrededor, hay conflicto, hay angustia, hay muchas situaciones estresantes, porque esta época es una época o un tiempo de gran estrés. Pero ¿cómo vamos a manejar el estrés? La gente lo siente y lleva la carga. Aunque algunos no lo reconocen, dicen: te veo estresado. No, yo estoy bien. ¿Estás cargado? No. Y la gente recurre a toda clase de medios y nada les funciona. Por ejemplo, gente que ha caído en las drogas por estrés, otros han ido al alcohol, al sexo, al internet. ¿Saben que el día de hoy mucha gente va al internet sin darse cuenta por ese vacío, ese aspecto estresante, y busca cómo también pasa eso? A los videojuegos, a las apuestas, lo que sea, para eliminar este sentimiento, pero nada de lo que podemos o hacemos
tiene o nos da un verdadero escape. La gente va al médico y dice, me siento rodeado de estrés, tengo mucho estrés, estoy lleno de angustia, de temor, de ansiedad. Y el médico le dice, bueno, tome 2 pastillas en la mañana y estas 2 al mediodía, y al acostarse tome otras 2, y así pasa el mes. Y usted puede seguir así, y si no sabe cómo manejarlo, puede matarlo. Y eso estamos viendo en el día de hoy. Mucha gente desarrollando cáncer, alteraciones en su estado de salud, anímico, porque no saben cómo manejar el estrés. Es interesante que la profesión médica dice así, que pueden matarnos. Pregunta un médico si usted vive una vida estresante, dice que puede matarnos. Otra vez le pregunto, ¿qué es lo que le produce a usted estrés? El estrés es un asesino, tómelo así. ¿Por qué? Porque el estrés es una reacción fisiológica en el organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa frente a la presión de la vida que tenemos para afrontar una situación que nos afecta. Es un síntoma provocado por alguna situación en problema, por alguna presión que usted esté viviendo, y se manifiesta de diferentes formas, con nerviosismo, ansiedad, inquietud, aceleración del corazón, sudoración, pérdida de la memoria, tantas cosas. Y esta reacción del organismo se caracteriza, vamos a hablar del aspecto médico, por modificaciones, dicen, neuroendocrinas estrechamente mezcladas que ponen en juego 2 aspectos: el hipotálamo, que es la función donde está la emoción del cerebro, y las glándulas hipófisis y suprarrenales, que es el centro de la reactividad. Estas 2 cosas, es decir, tanto el aspecto psicológico y el aspecto orgánico, crea una reacción. Cuando esta reacción se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en nuestro organismo y provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Y usted lo ha vivido. Siente dolores de cabeza, siente ansiedad, tiene presión, la situación del país, las manifestaciones. Cada vez que va y encuentra un precio diferente, las limitaciones, cada dentro del hogar, que por eso digo, ¿qué es lo que a usted le produce más estrés? El estrés es algo que está matándonos a nosotros si no sabemos manejarlo. Y por otro lado, que vamos a ver algo que vivir bajo estrés implica no solamente un deterioro físico, sino también psicológico y relacional. Nos afecta físicamente, puede producir enfermedades, nos afecta psicológicamente, mentalmente, y también nos afecta relacionalmente. Cuando usted dice, ya, no me hables, por favor, no, déjeme tranquila o tranquilo, y afecta sus relaciones. O usted viene estresado y presiona a su familia o a la persona que lo rodea a usted, y tiene trastornos mentales, emocionales, y todo esto está creando un gran problema. ¿Se ha preguntado usted, por tercera vez le digo, qué es lo que le produce a usted estrés? ¿Se ha preguntado cuál es el plan de Dios para eliminar el estrés? Puedo proponerles una solución, y esta no viene en una cajita, ni en un frasco, ni tiene usted que comprarlo, solo tiene que pedirlo. Y vamos a ver cómo es que Jesús manejaba el estrés. Veamos 14, 22 y 23. Recuerden que era un día estresante. Comenzó el día con una noticia trágica. Luego vienen personas detrás de él. Él tiene compasión y está sanando y curando a las personas. Pasa más del mediodía trabajando en esto. Tanto así que ya los discípulos dicen, va a oscurecer, Jesús, caramba, debes estar cansado. Despide a esta gente que vayan a comer. Jesús le dice, no tienen por qué irse, deben de comer. Y entonces hace el milagro y multiplica los panes y todo el mundo come y queda satisfecho. Pero Jesús está agotado, es un día estresante para Jesús y sus discípulos. Miren lo que hace Jesús, verso 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, él también pensó en ellos,
y hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta es una de las ocasiones en que Jesús pasó momentos estresantes. Veo otra vez el versículo, dice: y dio la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, dice, estaba allí solo. Jesús, después de una situación dramática, buscaba estar a solas. Vamos a ver cómo Jesús maneja el estrés. Después de una situación estresante, dramática, buscaba estar a solas. Despide a la multitud y sube a la montaña solo, porque buscaba estar a solas. En Marcos 1:35 dice que Jesús, siendo muy oscuro, se levantó de mañana y se iba a un lugar desierto porque buscaba estar a solas. Es tiempo de estar a solas. Ahora, hay una diferencia entre soledad y estar a solas. Tal vez usted se ha encontrado en soledad. La soledad es una ansiedad provocada por sentirse desconectado y alejado de otros. En ese momento tiene usted una pérdida de pertenencia o intimidad y se siente a la deriva en un universo de personas indiferentes y siente aislamiento y un vacío interior. Esa es la soledad. ¿Cuántas veces usted se ha sentido en soledad? ¿O la soledad le ha asaltado a usted? Pero Jesús dice que estaba a solas. Estar a solas es diferente, es estar separado de otros por decisión propia. Yo decido aislarme, yo decido retirarme. La soledad es dolorosa, pero el estar a solas no lo es. ¿Quieres tener una vida sin estrés? Amén. 2, 3 personas, ¿verdad? Si quieres seguir estresado. No es que nunca más tendrás estrés, sino que sabrás manejar el estrés sin ansiedad, sin enojo, sin soledad, porque cómo afecta la salud y todo tu sistema. Vivir estresado afecta a todo tu sistema. Usted empezó el día muy atareado, tiene presión del trabajo, el tiempo también le presiona y quiere movilizarse, el tráfico le presiona. Viene un familiar suyo y le presiona y se mira y comienza a reclamar o preguntar esto y siente presión. ¿Cómo es que usted maneja el estrés? Es tremendo. Vivimos en una época estresante y a donde mire hay discordia, conflicto y todo lo demás. Pero hay un modo de enfrentarlo y es enfrentarlo a la manera de Dios. Jesús nos enseña aquí, piensa en esto. ¿Por qué querrá Dios que estemos a solas con Él si hemos pecado contra Él? ¿Por qué querrá Dios que nosotros busquemos estar a solas con Él? ¿Se ha preguntado usted por esto? ¿Por qué sufrimos todo este estrés? Porque vivimos trabajando sobre nuestras fuerzas, enfrentamos la presión sobre nuestras fuerzas y no recibimos la fuerza de Dios. No tomamos tiempo con Dios, no tenemos fuerza interior y nos desgastamos y el estrés nos desgasta y nos está matando. Pero vemos a Jesús muy interesante. Ya trabajado, dice, váyanse a sus casas. Ya les sané, les atendí, les hablé, hasta alimentados están. Así que vayan a su casa. Mis discípulos tienen que descansar y yo también. Y se va a un lugar desierto, solo. Buscaba estar a solas. ¿Cómo vencer el estrés según el método de Dios? Es estar a solas. Pero se ha preguntado usted una vez más, ¿por qué querrá Dios que estemos a solas con Él? Hay dos razones. La primera razón es que tenemos nuestra relación con Dios. Hay una sola cosa que Dios creó con quien puede tener relación. Dios no se relaciona con el hombre como se relaciona con el mar, con los árboles, con el sol. Dios no se relaciona de esa forma como lo hace con nosotros, y eso nos hace especial a usted y a mí. Hay cosas creadas mucho más grandes y maravillosas que nosotros. Mire ese inmenso sol, mire esa luna, miren la tierra y todo el universo. Y nosotros, a comparación, somos muy pequeños. Pero Dios nos hizo a nosotros
con esa capacidad para relacionarse con nosotros. El Señor no se relaciona con el elefante como lo hace con nosotros, ni con el mar, ni con el sol. Nos creó para tener comunión con nosotros, para revelarnos su amor, su veracidad, su protección. Y déjame decirle, Él no nos necesita. Yo quiero que usted entienda muy bien, Dios no te necesita. A veces parece como que Dios no necesita. Ay, tengo que ir a la iglesia porque Dios se va a molestar. Tengo que hacer mi devocional porque me dijeron que tengo que hacer mi devocional. Dios no nos necesita. Dios no te necesita. Dios está muy bien. Él vivía, antes que nosotros existiéramos, vivía su mundo muy bien. Tenía la Trinidad, tenía todo lo que había creado. Pero Él decidió crearnos a su imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Personas con quien podamos interactuar, conversar, para revelarlo. ¿Por qué esta relación? Es que Él quiere revelarnos a nosotros su consuelo, su protección, su veracidad. Quiere expresarnos su amor, su bondad, su amabilidad, su provisión, su protección. Eso es lo que nos hace especiales. Dios te dice, pero ¿por qué vives agitado? ¿Por qué estás estresado? ¿Por qué llevas la carga solo? Cuando Dios lo que quiere es expresarte y revelarte su amor y darte su protección, su fortaleza. Esto nos hace especiales. Jesús entendía esto. Tuvo un día atareado, tuvo un día estresante, comenzó el día recibiendo una noticia trágica, durante todo el día estuvo trabajando, sanando, y al final casi del día, cuando ya estaba oscureciendo, alimentó a más de 5,000 personas. ¿Saben lo que es esto? Solo atender, llevar, pensar, eso descarga, crea una descarga, un desgaste mental, espiritual, físico. Pero luego de atender, dice que Él se apartó a un lugar para estar a solas. ¿Por qué Dios quiere que estemos a solas con Él? Porque Él ha establecido una relación entre nosotros y Él, o entre Él y nosotros. ¿Saben ustedes eso? ¿Sabía que Él quiere que tú pases tiempo con Él para revelarte su bondad, su amor, su protección, sus fuerzas? En segundo lugar, la segunda razón, Él quiere que estemos a solas con Él porque es nuestra preparación para revelarse a nosotros. ¿Qué significa esto? Nos prepara para enfrentar el día, nos prepara para enfrentar el futuro, nos quiere dar guía y dirección, quiere que estemos a solas con Él, sin celular, sin tabla, sin TV, sin afán, para revelarnos lo que Él tiene para nosotros. Quiere que leamos la Biblia para tener una orientación divina. Quiere que leamos su palabra para que nos enfoquemos en Él y no en nuestros problemas. ¿Qué es lo que nos estresa y nos preocupa y nos afana y nos pone ansiosos? El mirar tanto nuestros problemas, el pensar en nuestras responsabilidades, el pensar en las presiones de la vida. Pero Dios quiere que leas su palabra para que te enfoques en Él y no en tus problemas. Esa es la segunda razón por qué Él quiere que estemos a solas con Él. Ahora, esto no es fácil, no lo es para mí. Al comienzo hay muchas distracciones, tenemos muchas distracciones. Que el teléfono, que el desayuno, que hay que salir, que la hora, que esto, que me llaman, y tantas cosas, tantas distracciones que hay. Pero uno tiene que aprender a eliminar las distracciones. Buscar un lugar solo, oscuro, solitario, donde nadie te interrumpa. Ahora, es interesante, Susana Wesley era una mujer, yo no sé cómo es que tuvo 19 hijos, y a todos los educó y los condujo muy bien. Y de ellos tienen misioneros, predicadores, tremendos hombres que salieron. Tenía 19 hijos, pero una mujer que siempre tomaba fuerzas en Dios, estando sola con Dios. ¿Sabe qué hacía ella cuando iba a pasar su tiempo con Dios y todos sus muchachos? Mamá, o sea, como los hijos, mamá, comienza a buscar. Mamá y papá, ¿no? Entonces, ¿saben qué hacía Susana Wesley? Agarraba su delantal, se quitaba y se ponía en la cabeza, con su cabeza cubierta con su delantal. Eso les decía a sus hijos:
que estaba a solas con Dios y no quería interrupción. ¿Sí? Usted necesita tener tiempo con Dios y planear cómo tener un tiempo sin distracción. ¿Quiere ser libre de estrés? O ir enfermándose psicológicamente, físicamente, emocionalmente. No vaya a ser como el hombre que llegó tarde a su casa y le dice a la esposa: mi amor, ¿por qué llegas tarde? Es culpa del tomate. ¿Cómo que culpa del tomate? Que me dijiste, tómate tu tiempo. Tenemos que aprender a buscar un tiempo a solas con Dios. Como le dije, no es fácil. No es fácil para mí, no lo será fácil para usted. Y el tiempo que vivimos es fuerte. Todo llega a un punto de presión. Le digo, comienza el día, ¿no se da cuenta usted ahora que las horas pasan más rápido? Y los días también, ya estamos a mitad de año. Y entonces usted está corriendo y luego sale el tremendo tráfico. Si tiene su carro, tiene que pasar, ¿no?, sufrir esas colas. Si usted va en ruta, tiene que esperar que la ruta se detenga en cada parada, mientras usted dice: mira, quiero llegar temprano. Llega a su casa y se encuentra con otro familiar que también viene de la presión de su día, y entonces comienzan a presionarse el uno al otro y comienzan a crear un estrés. Y luego las tareas. Yo me imagino a las mujeres en la casa, a veces cuando la mujer dice: no tengo nada que hacer. No, en la casa siempre hay cosas que hacer. Otras mujeres terminan con la cocina, entonces tienen que ver con la sala, entonces tienen que ver con tantas cosas, además de trabajar fuera. ¿Se dan cuenta? Hay una presión, pero ¿cómo vamos a manejar nosotros el estrés? Necesitamos tomar tiempos a solas con Dios, sin interrupciones. Amén. Amén. Miren lo que dice Jesús: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Por qué usted se enferma a veces rápidamente? Una y otra vez, muchas veces. Es por el estrés, la presión que tiene. Tanta presión, las reacciones del cuerpo, las defensas bajan y usted está propenso a cualquier tipo de enfermedad. Qué importante entonces es buscar tiempo a solas con Dios. Fue a un lugar y estaba solo. Vamos a ver cuáles son los beneficios de estar a solas con Dios. ¿Por qué Jesús buscaba estar a solas? Primero beneficio, hace que nuestros días ajetreados sean más fructíferos. Porque al comenzar el día con Dios, Él nos dirige poniendo nuestra corazón y nuestra mente enfocados en Él, y Él nos guía a lo que realmente es productivo. Segundo, otro beneficio es que Él repara el daño del estrés. Digamos que usted viene cargado y dice: no puedo hacer más, no puedo más, ya no resisto, estoy cansado. Y usted dice a sus hijos: no me interrumpan, estoy estresado, no puedo más. ¿Y sabe qué? Usted viene a Él y toma tiempo a solas con Dios, y Dios le drena todo. Solo el tiempo a solas con Dios le drena todo. Es como si Dios nos exprimiera el estrés. Él quita el tapón del drenaje y comienza a drenar y drenar hasta que estés tú liberado. Ese es el beneficio de estar a solas con Dios. Luego nos recarga emocionalmente a nosotros. ¿Ha experimentado usted esto? No puedo más. Pero llega el Señor en su tiempo a solas con Él. Él le destapa y comienza a drenar hasta dejarlo liberado, y luego le recarga emocionalmente. Tercer beneficio de estar a solas con Dios es que el estar a solas con Dios nos prepara para enfrentar los días más difíciles. Todos tenemos cargas, todos tenemos que enfrentar dificultades en algún momento, todos pasamos por pruebas. Y el tiempo a solas con Dios nos prepara para enfrentarlo. Jesús iba a elegir a sus discípulos. Había estado con muchas personas que lo rodeaban, y Él tenía que elegir a sus discípulos. Y saben, elegir a las personas para una comisión como esta no es fácil. Usted lo puede ver, sabe su nombre, en su momento de estado de ánimo, lo han tratado bien, se cuidan de tratarlo bien, pero ¿cómo van a responder cuando tengan presión?
¿Cómo van a responder cuando tengan problemas? ¿Cómo van a responderte cuando ganen la confianza contigo y entonces ya pierdan el respeto? O sea, ¿cómo conocer a las personas? Jesús dice que se fue muy temprano a orar, estando solo, y después elegía a sus discípulos. Y estar a solas con Dios te prepara para tomar buenas decisiones. Amén. La Biblia dice que Jesús buscaba siempre estar a solas. Dios no es rígido y no hay nada que Él no pueda arreglar. Dios te encuentra donde tú quieres buscarlo. Tú le dices, yo voy a traer la cocina, ahí te sientas a buscarlo, ahí te busca Dios. Tú dices, no, me voy al rincón de mi casa o en mi dormitorio, donde usted quiera sentarse a encontrarse con Él, allí Dios le encuentra a usted. Él no es como nosotros, no, es que no me gusta este lugar. Mira, aquí está oliendo esa comida, ¿no? O aquí está en tu patio, no, el ambiente no. No, Dios no es rígido así. Dios te encuentra donde tú estás, porque Él quiere que tú pases tiempos con Él. Cuarto beneficio del estar a solas con Dios es que hay momentos sorprendentes en la vida al recibir respuesta de Dios. Cuando usted está en inquietud, no sé si a usted le ha pasado, usted está en inquietud, tranquilo, está orando y le dice, Señor, tengo que hacer esto y solo espero en ti. Y de pronto usted no escucha nada que le diga, sí, hijo mío, aquí estoy contigo. De pronto usted no escucha nada. Pero usted allí está a solas con Él. ¿Y saben qué? De repente Dios obra en sus circunstancias y usted recibe lo que usted estaba esperando. Qué hermoso es estar a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios también nos despoja de todo orgullo. Estando con Él nos muestra realmente quiénes somos. Y cuando conoces a Dios en su bondad y en su perfección y santidad, y aún así quiere estar contigo, nos quita todo orgullo. Somos orgullosos. Nos cuesta reconocer cuando necesitamos algo, nos cuesta reconocer cuando necesitamos de alguien o cuando estamos cansados. No, estoy tranquilo, yo estoy bien. Pero cuando estamos a solas con Dios, Él nos muestra a nosotros, nos revela quiénes realmente somos y nos desbarata de todo orgullo y nos dice que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y usted se libera de esa presión del orgullo y al saber que Él es todo, para usted tiempo a solas con Dios también le protegerá de su salud. ¿Sí? Si usted está en silencio con Dios, Dios es el médico por excelencia. ¿Cuántas veces he estado cansado, agotado, desanimado o triste? A veces hasta físicamente débil. Y simplemente poniéndose uno de rodillas y allí orando al Señor por un buen tiempo, de pronto Dios te renueva las fuerzas, te da salud, te da ánimo, te da fortaleza. Tiempo a solas con Dios nos protege nuestra salud. Los que dicen o que practican la medicina, a personas que están en momentos de enfermedades muy fuertes les dicen, ¿tú crees en algo? ¿O tú crees en Dios? Necesitas poner tu fe en Dios. Y ellos saben cómo interiormente uno puede ser fortalecido cuando uno pasa tiempo a solas con Dios. Porque Dios es el gran médico de nuestra vida. Dios elimina tu estrés, tu ansiedad, tus temores, toda preocupación, tu confusión, todo lo demás. Tu cuerpo físico responderá a eso. Cuando vives en ansiedad, cuando vives en estrés, en presión, tu cuerpo va a reaccionar en eso. Ese es el estrés. Te enfermas, te perturbas mentalmente, perturba tu relación social y lleva grandes consecuencias. La gente a veces no lo reconoce. No estoy estresado, estoy tranquilo, pero viven bajo presión. No lo estoy. Piensen ustedes cómo afecta esto su cuerpo.
y todo tu sistema. Cada parte de tu cuerpo es afectado en esta reacción. Cuando vives bajo presión, el estrés es esa reacción. Pero ¿cuánta gente está muriendo por estrés? ¿Cuánta gente se está acostumbrando a ciertas drogas porque vive ansioso y tiene que vivir bajo pastillas? Pero no saben que tienen un Padre amoroso que te dice: yo estoy aquí, te cuidaré, no tienes por qué preocuparte. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El diablo nos engaña y nos dice: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que preocuparte por otro, tienes que apresurarte, tienes que accionar tú. Y Dios te dice: no tienes que preocuparte. Venga a mí, descansa en mí. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en todo ruego y súplica. Pero no es un tiempo de 5 minutos, es un tiempo a solas con Dios, que nosotros necesitamos tenerlo y aprender a tenerlo con Él. Como les digo, no es fácil para mí, pero necesitamos ese tiempo con Él. Dios nos dice: ¿por qué te preocupas si tienes un Padre amoroso? Yo estoy aquí para cuidarte. Ese es el propósito por el cual te creé a imagen, para mantener una relación, para revelarte mi amor, para revelarte mi cuidado, para darte las fuerzas, para guiarte en tus días duros y darte sabiduría para tomar decisiones. No te preocupes por tus necesidades y circunstancias. Solo quiero que estés aquí conmigo, sin celular, sin televisor, sin afán, sin nada. Jesús entendía eso. Por eso usted va a leer muchos pasajes que dice: se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice: de mañana, aún siendo oscuro, buscaba a Dios, estaba a solas. En la tarde, cuando dice anocheciendo, como dice aquí, cuando llegó la noche, estaba allí solo. No es soledad que lo que usted está a veces viviendo, no. Es estar a solas con Dios. Es decir, yo me aparto, yo me desconecto voluntariamente porque quiero estar a solas con Dios. Dice: solo te quiero a ti. Solo lo quiere usted, porque usted necesita pasar tiempo con Él. Tiempo con Dios marcará una diferencia en tu salud, en tu capacidad mental y psicológica y en tus relaciones, porque tendrás un sentido de paz al estar con Él, tendrás gozo, tendrás confianza. No importa lo que usted enfrente, el tiempo con Dios calma tu corazón. El tiempo con Dios aclara tu mente. El tiempo con Dios te da salud. Dios calma tu corazón, alienta tu espíritu y le hace un vencedor. No importa lo que usted enfrente. ¿Quieres vencer el estrés? ¿Quieres tener vida plena? La ruta para vencer el estrés es tomar tiempo a solas con Dios. No es una opción, sino la prioridad de tu vida. En este tiempo de estrés, si quieres vivir una vida saludable, tener una mente sana y unas buenas relaciones, necesitas tener tiempo con Dios. No es algo que nosotros hacemos, es algo que Él hace en nosotros cuando tenemos tiempo con Él. ¿Entendamos eso? Hemos entendido en esa vida cristiana que es un trabajo mío para lograr. No es algo que hacemos nosotros, es algo que Él hace en nosotros cuando tenemos tiempo con Él, porque Él quiere eliminar el estrés de tu vida. ¿Quieres seguir siguiendo en esa presión de la vida o quieres vencer el estrés? No digo que nunca vas a sentir presión, pero que no permanezcas en él y reacciones y aprendas a manejar el estrés. Aprenda de Jesús, apártese y tome tiempo a solas con Dios. Y los demás verán la diferencia cuando usted tenga quieto su corazón, su mente clara, su estado de ánimo y emocional equilibrado, porque ha tenido tiempo con Dios. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, por favor, habla con Dios.